Hola de nuevo. Hasta ahora hemos visto cómo un amplificador real está representado en el Helix, cómo realmente un amplificador consta de dos partes, el previo y la etapa de amplificación, y cómo desde el Helix podemos utilizar esas partes. Primero vimos cómo conectar el Helix de manera directa al amplificador y posteriormente vimos una manera quizás más interesante, que es conectar el Helix a la etapa de potencia, saltándonos la etapa del previo. Hoy vamos a ver cómo conectar el Helix de una manera más sofisticada usando el método de los 4 cables. El método de los 4 cables nos permite usar la conexión directa y la conexión a la etapa de amplificación que vimos en el vídeo anterior en un solo preset. Nos permite usar la etapa de previo de nuestro amplificador como si fuese un bloque más de los que tenemos disponibles en el Helix. De esta manera podemos elegir entre usar el preamplificador real de nuestro amplificador o usar uno de los preamplificadores que el Helix trae como bloques. Todo ello dentro del mismo preset. Como siempre, en primer lugar conectamos el cable de la guitarra a la entrada de guitarra del Helix. Vamos a seguir en el gráfico el proceso de conexión real con lo que hemos dibujado. Lo siguiente que hacemos es conectar la salida SEN, la SEN 1 del Helix, a la entrada del amplificador. Si seguimos el esquema de nuestro gráfico, lo que tenemos es el Helix conectado a la entrada del preamplificador. Como hemos utilizado una salida SEN de las disponibles del Helix, la manera que tenemos en nuestro preset de enviar sonido al amplificador es utilizar un bloque SEN Return. Dentro del Helix, en el apartado plantillas, tenemos una plantilla específica para este método de los 4 cables. Si la analizamos, vemos que lo que han hecho es, en primer lugar, colocar el pedal de wah, el pedal de distorsión y a continuación el bloque SEN Return, que enviará sonido y lo recogerá desde el amplificador y lo integrará en nuestro preset. ¿Cómo recogemos la salida del preamplificador? Bueno, pues con la siguiente conexión. Recordad que los amplificadores tienen la salida del previo o del bucle de efectos, como queráis llamarle. Bueno, pues esa salida la vamos a incorporar al return de nuestro bucle de efectos. En este momento tenemos el preamplificador de nuestro amplificador real integrado en nuestro preset como si fuese un bloque más. Ahora podemos elegir entre mandar la señal del Helix al preamplificador real o sustituir este por un bloque de preamplificador de los disponibles en el Helix. Si observamos la plantilla que viene dentro del propio Helix, veremos que hay un bloque SEN Return y a continuación hay un bloque de preamplificador de los que tenemos en el Helix. Cuando el bloque SEN Return está activado, la señal del preset en ese punto sale hacia el previo del amplificador real, pasa a través de él y retorna de nuevo al preset en ese mismo punto. El bloque de emulación del Helix debe estar desactivado porque si no tendríamos la emulación de dos amplificadores uno detrás de otro. Por el contrario, si se activa el bloque de emulación del Helix, el bloque SEN Return se desactiva. Y entonces la señal ya no sale hacia el cabezal de nuestro amplificador, sino que se procesa dentro de nuestro Helix. En cualquier caso, usando la etapa real del amplificador o usando el bloque de preamplificador del Helix, la señal está en nuestro preset. Lo único que nos queda es conectar el preset a la etapa de amplificación del amplificador. Para ello conectaremos la salida natural de nuestros presets, que es la salida de jack de 1/4, a la entrada de la etapa de potencia del bucle de efectos del amplificador. Y con esto se cierra la cadena. Tenemos la posibilidad de colocar el previo real del amplificador como si fuese un bloque más en nuestro preset, integrarlo
el sonido real del amplificador como si fuese un bloque más de nuestro preset en el lugar que queramos, o podemos utilizar el preamplificador que nos dé la gana de los disponibles en las emulaciones que lleva el Helix. Todo ello saldrá por la etapa de potencia de nuestro amplificador hacia el altavoz, hacia el gabinete real de nuestro amplificador. Bueno, es la única parte que quizás nos perdemos, la emulación de pantallas. Aunque hay gente que utiliza emulación de pantallas sobre pantallas reales y le gusta. Y ya sabéis que en esto al final lo importante es que os guste vuestro sonido y no la manera como esté hecho. Solo dejaros un apunte adicional por si queréis investigar. El bloque Send Return que utiliza Line 6 en el preset, en la plantilla de ejemplo, es un bloque que manda la señal por el send, la recibe por el return y la deja en ese mismo punto donde está el bloque. Pero también tenéis la posibilidad de utilizar un bloque send y un bloque return separados. Es decir, podéis mandar la señal a vuestro amplificador en un punto del preset y más adelante en otro punto distinto del preset recibirla. Y podríais colocar pedales emulados por el Helix en medio del bucle de efectos de vuestro amplificador como si fuesen pedales reales. Y para finalizar, un consejo. Si estáis usando este método y además estáis controlando los pulsadores de pie de vuestro amplificador, los foot switch, con el Helix, que sabéis que lleva unos conectores para poder hacerlo, pues os vais a encontrar que estáis entre el Helix y el amplificador lanzando 6, 7, 8 cables, no sé. Llegado a ese punto, plantearos utilizar una manguera multihilo en la que con un solo cable físico pues vais a tener dentro pues 7, 8 los cables que necesitéis y va a ser mucho más cómodo trabajar en el escenario con esto. Se acaba por el momento las conexiones del Helix. Este vídeo la verdad que ha sido de los que, este y el anterior, de los que más me ha costado trabajo hacer porque, bueno, no controlo estos programas y ya os he dicho muchas veces que la gracia de todos estos vídeos es que yo aprendo gracias a ellos. A través de las preguntas que hacéis, a través de las sugerencias, pues yo aprendo con vosotros. Esa es la parte, digamos, la mejor parte de estos vídeos. Creo que los próximos vídeos los voy a hacer sobre unas reviews de algunas cosas que tengo por casa que me habéis preguntado por correo, por mensajería privada cuando las habéis visto en los vídeos. Estad atentos y suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ninguno.